cerveza con dimensiones bien exactas, bien realistas. Entonces digamos aquí grafican la parábola. Saben que en algún momento esta parábola, como abre para abajo, va a tocar el eje X. Pero si digamos miran que en menos 30 y 30 todavía Y sigue siendo positivo. Entonces aquí digamos con que hayan graficado algo parecido a esto, más que bien. ¿Qué hubiera pasado si se vuelve negativo ahí? Entonces este problema está mal planteado, porque no se podría hacer. Si se vuelve negativo, entonces solo podría rotar respecto a un punto más bajo, digamos tal vez un Y es igual a menos 20 para que el eje de rotación no atraviese la región. Entonces esta era la región que tenían que graficar. Ahí yo vi que varios de ustedes la graficaron sin ningún problema. No es necesario poner más detalles. Tal vez digamos las rectas verticales, subrayar de que aquí está esta Y es igual a 0, que previene que tengamos valores negativos. Y la parábola 40 menos X al cuadrado dividido 250. Entonces ahorita lo que hay que hacer en el segundo problema es que hay que rotar respecto al eje X. Entonces si roto respecto al eje X, ¿qué tipo de figura obtendría? Sí, y esta digamos su volumen la puedo encontrar si trabajo con un disco. Entonces aquí digamos en el segundo problema simplemente voy a tener un disco. Y el volumen de este disco va a ser pi por r al cuadrado de x integro respecto al eje x, porque todos los discos van a estar perpendiculares al eje x, y mis límites de integración serían de menos 30 a 30. Entonces lo único que nos queda pendiente aquí es medir el radio. Este radio, ¿a qué es igual? Sí, a y. Sí, excelente, sí, si alguien utilizó simetría, tal vez les damos ahí unos 2 puntitos por usar simetría. Entonces si tienen 2pi, la integral de 0 a 30, hay unos cuantos puntitos más. Pero también pueden poner como respuesta de menos 30 a 30. Entonces esto era todo. El tercero del problema más interesante, pero por eso es que les decía, es bien importante que tengan bien sombreada la región y delimitada, porque entonces si ya tenemos una idea de la región, pues ya vemos bien cómo se abre este sólido. Entonces miren qué está sucediendo acá. Y es igual a menos 20, ¿es una recta vertical o es una recta horizontal? Es una horizontal y va a estar arriba del eje X o debajo del eje X. Va a estar debajo, entonces tal vez aquí me conviene graficar algo que tenga como esta forma. Entonces aquí tengo mi parábola. Y luego digamos Y es igual a menos 20, estaría aproximadamente por acá. Sí, se refleja todo, entonces si lo reflejamos, lo que nos quedaría, nos va a quedar, ¿qué les digo yo? Sí, como les va a quedar, ¿cómo se llama esto? Como un radio, como uno de esos termos, como un termo. Entonces aquí van a tener como que insulación y todo el líquido va a estar aquí adentro de esta cavidad. Entonces aquí vamos a tener esto y luego vamos a tener esta otra como figurita. Entonces ya, si mira esta figura, ¿qué tipo de figura aparece? ¿Es un disco o es un sol o una arandela? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es medir dos radios. Entonces el primer radio interno, ¿a qué es igual? Sí, miren que aquí la distancia es, de aquí para Y es igual a 0, es 20 o menos 20. Entonces aquí digamos, ya sabemos que esto es una arandela. Los límites de integración son exactamente lo mismo. Menos 30 y 30, entonces tengo aquí R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado de X. Entonces el primero es 20 y el segundo radio, ¿a qué es igual? Sí,
Aquí es igual el segundo radio. 20 más la función y. 20 más y. Entonces, si quieren, pueden, digamos, sumar 20 más 40 y menos x al cuadrado siendo 50 y tienen sus 60. Sí, entonces esto es todo. Entonces aquí, digamos, bueno, voy a escribir por acá mejor el volumen, porque es un poco larga la expresión. R2 al cuadrado es 20 más 40 es igual a 60 menos x al cuadrado dividido 250 y luego menos 20 al cuadrado o 400. Ajá, sí, bueno, no es menos 20 al cuadrado, entonces cuando uno eleva al cuadrado ese menos 20 se vuelve positivo. Bueno, así está bien. Y esto es todo. Y como pueden ver, estas funciones se pueden integrar, no son difíciles de integrar porque es una 20 menos un x al cuadrado. El problema es que, digamos, tienen que trabajar con decimales, un 25 al cuadrado, un 60 al cuadrado. Sí, bueno, 20 al cuadrado, sí, 40 al cuadrado, sí, un 1600. Entonces esto era todo. Entonces hoy voy a introducir un nuevo tema, el tema de valores promedios. Si me queda tiempo en la clase vamos a ver cómo trabajar ese problema de la dona, porque el problema de la dona es un problema bien bonito, es un problema donde también me voy a enfocar en el planteamiento. Y ese problema les tengo unas noticias interesantes. El de la dona, se puede encontrar el volumen de esa dona sin necesidad incluso de integrar ninguna función. No hay, es que les queda a uno la integral de una raíz cuadrada de r al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces ese es el área de un semicírculo, uno pone pi partido 2 por el radio al cuadrado, se finís. Sí. Sí, si da tiempo, solo que permítanme presentar este tema. Este tema es bien corto. Es que en la otra clase vamos a hacer longitud de arco. Entonces, aquí más que todo lo que quiero hacer con este tema es hacer una conexión entre cómo calculamos un promedio si tenemos, digamos, un número finito de datos y si tenemos un número continuo de datos. Y lo que vamos a ver que esto es prácticamente lo mismo, pero en algún momento vamos a tener que sumar cantidades infinitas, pero que se van volviendo más pequeñas. Entonces en algún momento puede que nuestra fórmula para calcular un promedio se pueda reescribir como una integral. Entonces, digamos, si ustedes quieren calcular un promedio, ¿cómo lo calculan? Digamos, el promedio, voy a poner aquí y barra o y subíndice prom. Van sumando, digamos, el valor que tienen de y1 más el valor de y2, y3, hasta que llegan a su último dato. Pero luego para obtener el promedio necesito dividir ¿por qué? Por la cantidad. Sí, por la cantidad de datos. Entonces tengo n datos, divido por mi número de datos, y lo que van a ver es que posiblemente en un curso de estadística les utilizamos la notación de sumatoria para escribir este y1 más y2 más y3 más y4. Entonces tenemos aquí una variable de contador. Entonces sumo de 1 a n y sumo todos estos yi's. Entonces la idea es, bueno, ¿qué sucede si no les doy un dato, sino como que les doy una función? Si les estoy dando una función y queremos encontrar el valor promedio, lo que tendríamos que hacer es como una sumatoria de los valores funcionales, algo así. Sí, tendríamos que sumar como que un número infinito de datos. Entonces, si queremos encontrar el valor promedio de una función, tenemos un número infinito de datos.
Entonces, en cierta forma diríamos que esta y promedio es igual a 1 partido n. La sumatoria de y es igual a 1 a infinito. Pero como aquí tengo este problema del infinito, posiblemente voy a tener que lidiar con un problema de límite. Porque ¿qué problema tengo acá? La sumatoria no solo es infinita, sino que aquí tengo un 1 partido infinito es igual a 0. Entonces aquí lo que necesito hacer es, bueno, ¿cómo lidiar con esta sumatoria infinita? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos varios puntos, un punto digamos y1 y un punto y2. La distancia entre estos dos puntos es como que les digo yo, un delta x. Entonces cada uno de estos puntos está separado delta x. ¿Ah? ¿Con los números? No. Por el momento no, eso no es volúmenes. Entonces aquí solo estoy midiendo, ¿cómo se llama? ¿Qué tan separados están estos puntos? Entonces lo que necesito ver es, tener una forma de medir la distancia entre estos puntos. Entonces algo lo que puedo decir, si tengo 4 puntos, todos estos puntos van a estar divididos y separados por una distancia b menos a, que es el largo de todo el intervalo, dividido 4. Si tengo 10 puntos, entonces va a ser b menos a dividido 10. Y luego si tengo cualquier número n de puntos, todos estos puntos van a estar separados por todo el largo del intervalo, dividido el número de puntos. Y ahorita, ¿por qué quiero traer esto a colación? Porque quiero ver cómo sustituir 1 partido n por un b menos a y un delta x. Entonces ahorita solo voy a hacer un truco, y este solo es un artificio. Para poder tener este dx, lo único que me falta en esta expresión es multiplicar por b menos a. Entonces si multiplico por b menos a, voy a poder tener un delta x. Pero como estoy multiplicando por b menos a, tengo que dividir también por b menos a. Cristian, ¿y b menos a qué es? B menos a, sí, buena pregunta. B menos a es el largo del intervalo. Eso era como lo que hacemos en las sumas de arriba, ¿no? Sí, porque la idea es que vamos a ver que si queremos encontrar el valor promedio de una función, me tienen que decir de dónde a dónde. Entonces aquí sería de x es igual a x es igual a b. ¿Y n es igual a b? Xn es igual a b. Xn sería igual a b porque es el último punto. Entonces podría ser b menos a dividido b. Y bueno, aquí ni siquiera nos importan los valores de x, sino solo nos importan los valores de y los estoy sumando. Entonces van a ver que eso solo lo estoy haciendo ahorita, estoy haciendo como una derivación porque la fórmula de valor promedio va a tener esta forma. Pero ¿sí? Así no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo en integral. Esa es la idea, lo que pasa es que todavía no tenemos la integral. Entonces aquí tengo este problema de límite que es sumamente molesto. Pero multiplico por b menos a y divido por b menos a. Voy a tener aquí, digamos, la sumatoria de 1 a n. 1 partido n y por b menos a dividido b menos a. Entonces, digamos, ahorita que miran con estos dos términos. Estos dos términos van a ser el delta x. Este b menos a lo puedo sacar de la sumatoria y del límite. ¿Por qué multiplicamos por b menos a? Para que tengamos el delta x. Solo para... Solo porque vas a ver ahorita qué sucede. B menos a partido n es delta x. Bueno, y aquí me faltó la sumatoria. Entonces, este compañero que tenemos aquí, ¿a qué es igual? Si estamos sumando infinitamente la función y multiplicando altura por ancho, es como un área. Entonces, en cierta forma, como que estamos encontrando el área de esta región y dividiéndolo por b menos a. Pero, ¿cómo podemos reescribir esto en términos de
una operación que hemos estado utilizando todo este semestre, es una integral. Entonces esta de aquí es igual a la integral de dónde a dónde, de a a b, y de x. Entonces lo único que tengo que agregar al final es este 1 partido b menos a. Entonces lo bonito es que aquí ya tengo una fórmula para calcular el valor promedio de una función. Como calculamos un valor promedio, integramos y luego divido por el largo del intervalo. Entonces ahorita ya esto es una derivación, no es necesario que hagan esto cada vez que lo trabajamos, sino que ahora vamos a poder decir que el valor promedio y barra o y subíndice prom de una función continua, y es igual a f de x en el intervalo a, b, es igual a y barra 1 partido b menos a por la integral de y o de f de x de x. Y esto es todo. Entonces la clase podía haberla empezado tranquilamente acá, podía haberles dicho, créanme, así es como se calcula el valor promedio de una función. Pero todo esto lo quise hacer para conectar, digamos, las matemáticas finitas con las matemáticas continuas. Entonces uno empieza con la misma fórmula de valor promedio discreto, uno va sumando, pero luego como estos datos se vuelven infinitos, como que me conviene hablar de un grosor. Entonces en algún momento hablo del grosor o la distancia entre ambos datos y reescribo esta expresión como esta la paro eventualmente escribiendo como esta, y luego solo digo, ve, aquí percibo una integral. Entonces digo, no, ya no voy a sumar porque tengo un número infinito de puntos, sino que mejor integro y divido por el largo del intervalo. Entonces el largo del intervalo es igual a b menos a. Entonces esto es bastante parecido a esta fórmula, pero en vez de sumar, integro, y en vez de restar por el número de datos, en vez de dividir por el número de datos, divido por el largo del intervalo. Entonces es algo así como que altura dividido largo. ¿Y el valor promedio para qué no sirve? Sirve para un montón de cosas, para, por ejemplo, si quiero encontrar para una función, bueno, ¿cuál es el valor promedio? Porque ese va a ser el valor representativo. Entonces utilizo esta fórmula y digo, bueno, el valor promedio, puedo simplificar toda esta función y puedo decir, bueno, todo esto es igual a ese valor promedio por el valor de c, y eso me sustituye todos mis datos y solo trabajo con valor promedio. Esa es una de las ventajas del valor promedio. También en algún momento lo que vamos a ver es que el valor promedio nos puede servir para encontrar, digamos, dónde está el centro de masa de un objeto. Entonces, si conocemos el centro de masa de un objeto en física, digamos, sabemos de que toda la física, todo el diagrama de cuerpo libre va a estar alrededor del centro de masa. Entonces, tiene sus aplicaciones. Y más para estadística, digamos, los valores promedios en estadística son como valores esperados. Podemos decir, bueno, ¿cuál función tiene valores promedios más altos? Integramos ambas funciones y vemos al final cuál tiene el valor más alto. Y como vamos a ver, hasta nos permite pasar de una área, de una región bastante torcida a simplemente el área de un rectángulo. Entonces aquí no hay mucho que hacer en esta sección. Solo tenemos que hacer unos cuantos problemitas. Entonces, como les decía, esta es la única fórmula que necesitamos. ¿Cómo encontramos el valor promedio de cosecante al cuadrado? Integrando, pero luego recuerden que tengo b menos a por la integral de a a b, f de x de x. Entonces lo bonito es, bueno, aquí es igual b, y aquí me tengo que poner, esto es una coma. Aquí hay un pequeño problema, aquí el intervalo lo tengo al revés. Es que si no me va a quedar la longitud negativa y eso no tiene sentido. Entonces, toda aplicación que tengamos valor promedio va a estar atada con la estadística. Entonces aquí digamos b
es igual a pi medios y A es igual a pi cuartos. Entonces ahorita, digamos, simplemente sustituyo valores. Tengo 1 partido pi medios menos pi cuartos y la integral de pi cuartos a pi medios de cosecante al cuadrado. Entonces aquí solo tengo que limpiar un poco esta expresión. Pi medios menos pi cuartos, ¿a qué es igual? Sí, es como pi cuartos, porque un medio menos un cuarto es igual a un cuarto. Entonces aquí, digamos, me creen que esto al final 1 partido pi cuartos es igual a 4 partido pi. Entonces ya tenemos que todo esto es igual a 4 partido pi. Incluso muchas veces en estos problemas calculo solo, antes de escribir esta fórmula, el b menos a. Y luego ya sé que solo tengo que hacer el recíproco a la hora de calcular el promedio. Entonces ahorita solo me queda falta integrar cosecante al cuadrado, que es igual a integral de cosecante. Ajá, es el menos cotangente porque la derivada de cotangente es menos cosecante. Y ya luego solo evalúo. Entonces digamos, aquí es igual el valor de cotangente de pi medios. Cotangente es coseno partido seno. ¿A qué es igual coseno de pi medios? Si este es 0 y luego menos 4 partido pi, sí, porque entonces tengo menos cotangente de pi medios más cotangente de pi cuartos. Este es igual a 1 porque cotangente es igual a coseno de pi cuartos partido de seno de pi cuartos. El que queda 0 es el de pi medios. Ah, es que uno se hace 0, ¿no? Sí. Es coseno. Ah, sí, recuerden que cotangente de x es igual a coseno de x partido seno de x. Entonces, como pueden ver, estos problemas son simples ejercicios de integración. Aquí no hay tanta gracia. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios más. Este tema no tiene, digamos, mucha sutileza porque toda la aplicación está en aplicaciones donde tengamos que encontrar promedios. Y es que el promedio es bien cómodo, porque si uno quiere encontrar el total de algo, uno hace promedio por la cantidad total. Pero todo eso lo pueden hacer si conocen el valor promedio de la función. En el intervalo dado. Entonces aquí tenemos varios problemas. Tal vez como voy a escribir los 3 incisos y tal vez me dicen cuál les llama más la atención hacer. Pero tienden a volverse bien repetitivos estos de promedio. A diferencia de volúmenes, este es un tema bien fácil. Y el último es uno bien interesante porque tengo aquí como que una integral impropia. Y a Marlon después de estos problemas le va a poder contestar bien, digamos, la importancia de calcular un valor promedio que tiene que ver con geometría. Entonces, de estos 3, ¿cuál les llama la atención? Bueno, el último, sí, definitivamente. Y entre este y este. El b, digamos, ¿cuál es la integral de 1 partido x? Logaritmo. Entonces, digamos, podemos hacer 2. Entonces, digamos, con el b, lo único que tengo que hacer, bueno, aquí es igual g promedio. 1 partido b menos a por la integral de AB de g de x. Entonces esto es prácticamente un área dividido la longitud del intervalo. Entonces aquí es igual b en este caso. Sí, e a la 10 y aquí es igual a e a la 4. No es necesario simplificar esto. ¿Integro de dónde? Sí, e a la 4
e a la 10 y luego tengo aquí el 1 partido x de x. Entonces aquí es igual a la integral de 1 partido x. Sí, el logaritmo natural, y como estos números son positivos, el valor absoluto prácticamente no entra en juego aquí. Aquí incluso pueden ver para qué se presta este tema. Este tema se presta para preguntarles una función donde tengan que utilizar alguna técnica de integración. Menos logaritmo de a la 4. Entonces aquí es igual logaritmo de a la 10. 10 menos 6. 10. Ajá, 10 menos 4 es 6. Entonces esta es la respuesta. Aquí si calculan esto, yo creo que si mal no estoy, este valor promedio es prácticamente 0. Lo cual tiene sentido, porque esta es una función que, si miran que la gráfica de esta función en este intervalo, ya en este punto, la función tiene valores bastante cercanos a 0. Porque está haciéndose como un número muy grande en el denominador. Ajá. Entonces no se sorprendan que este valor es prácticamente 0. Pero eso pasa con las funciones que caen demasiado. Entonces ahorita digamos hagamos ese problema C, que es como que el interesante. Sí, lo voy a copiar, pero tal vez lo voy a copiar con una gráfica. En menos 4 como que esta función se indefine. En 0 vamos a tener que el valor de esta función es como 3/4, y esa es una función que también va a ir cayendo. Entonces más o menos esta sería la gráfica de la función. Tal vez voy a hacer la que caiga un poquito más para que lleguemos a x es igual a 5. Y vamos a decir, bueno, que y es igual a 3 dividido 4 más x a la 1/2. Entonces, claramente esta es una integral impropia. Y el valor promedio de la función es, bueno, ¿cuál es la altura promedio? ¿Por qué todos estos valores, por cuáles los puedo representar para que sea como que la altura representativa de esta función? Solo calculo el h promedio. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es igual a h promedio? 1 partido b menos a. Pero ahí... Ajá, 5 menos 4. Ah, sí se toma menos 4, o sea, no se toma muy chiquitito. ¿Ese cuánto mide esto? Es que eso es la longitud en x, no es la longitud en y. Ajá, entonces uno mide la longitud en x. Sí, valor promedio es como... Sí, porque en y se va a ir hasta... Ajá. Área dividido valor de x. Ahora, si quisieras encontrar el valor promedio en x, eso ya es otra historia. Entonces, sí. Tenemos que encontrar el área primero. Sí, estás en prácticamente lo que estamos haciendo con un valor promedio, es encontrar el área y luego dividiendo el valor del área por la longitud en x. Entonces yo creo que ya puedo escribir esa pequeña observación, pero la voy a escribir después de hacer este problema. Entonces, esta integral obviamente es impropia acá, pero lo que podemos hacer es tratar de integrar primero la función y luego lidiar con el problema del límite. Entonces, esta diferencia es igual a 1 partido 9. La integral de 4 más x a la menos 1/2, ¿esa cuál sería? 4 más x... Es una potencia, entonces le subimos 1 al menos 1/2. Ajá. Sí, yo creo que nos queda 3 por 2. ¿Por qué 2? Porque como tengo 1/2, esto va a ser 1/2 dividido 1/2. Entonces pueden ver aquí que la integral sigue siendo impropia, pero posiblemente este límite sí va a existir, porque pues, observen que como la potencia es positiva, 4 menos 4 va a ser igual a 0.
Entonces luego aquí es igual este valor promedio. 3 novenos. Sí, 3 novenos, pongamos eso, tal vez 1 partido 3. Sí, 6 novenos o 2 tercios por. Y luego empiezo a evaluar acá, entonces ya quité las cosas. Sí, 3 porque tengo la raíz cuadrada de 9 menos la raíz cuadrada de 0. Entonces al final este problema de límite se reduce simplemente a 0. Ajá. Sí, a ser 2 porque la raíz cuadrada de 9 es 3 y tengo 2 tercios por 3, entonces esto es igual a 2. Y esto es bien curioso, que estamos diciendo prácticamente en este problema, que a pesar de que tenemos alturas infinitas, a pesar de que tenemos gigantes, el valor promedio de toda esta población va a estar en alrededor de 2 metros. Entonces esto es bien curioso. Vamos a tener personas bien bajas, personas que van a medir unos menos de 1 metro. Y personas que van a tener prácticamente altura infinita, pero al final de cuentas el valor promedio está en 2 metros de estatura. Que es un promedio bien alto, pero ni modo, hay personas con altura infinita. 1 dividido b menos a la integral de a a b. Ajá, sí. De la pero a la hora de sacar promedio, no, o sea, entre 3 funciones se hacen individuales, pues. Sí, aquí casi que no van a haber promedios, sí, pero sí, si es entre 3 funciones, sacarías el promedio de la primera, más el promedio de la segunda, más el promedio de la tercera. Se saca el promedio entre esos 3, ¿no? Se suman, los promedios se suman. Si digamos en estadística, si tienen una distribución y están sumándole otra, y quieren sacar un promedio de todo eso, solo se suman los promedios. Es como que yo tuviera promedios de parciales, promedios de finales y promedios de cortos. ¿Cuál es el promedio total de la clase? Sumo todos esos promedios. Pero no se divide dentro del número. Ah, bueno, si no has calculado todavía promedios, sino solo estás teniendo el total de puntos de los exámenes entre todos los estudiantes, total de puntos de cortos, entonces uno suma todo eso y después uno lo divide por el total de estudiantes. Entonces aquí hay algo bien interesante. El valor promedio tiene una interpretación geométrica, porque digamos prácticamente que es un valor promedio. El valor promedio va a ser, si los datos son continuos, igual a un área dividido el largo o el ancho del intervalo. Entonces aquí hay algo bien interesante. Observen que el valor promedio de una función es único y es constante. Entonces en algún momento puedo decir lo siguiente: a qué es igual el área de cualquier región bajo una curva. Esto es igual a su valor promedio. ¿Qué es el que sacamos arriba, el 2? Ajá, por el largo. Entonces esto es bien interesante. Pero el largo ahí no sería casi infinito. Y no, sería 9, porque el largo es en X, el largo en X. Ah, solo del pedazo de la. Sí. Entonces, ahí el área sería 18, entonces es curioso, este rectángulo tiene exactamente la misma área que esta región infinita. Entonces lo bonito del valor promedio. Solo mi pregunta es: sí. ¿a dónde sabemos a dónde hacer el Ah, te lo tengo que decir, de dónde a dónde. Hacer el Sí. rectángulo. Sí, tengo que decir, el rectángulo comienza en A es igual a menos 4 y termina en B es igual a 5. Okay. Y estos son dados de manera explícita. Pero ahí el rectángulo sí termina en 5. Sí, termina en 5, pero empieza en menos 4. Ajá. Entonces, digamos esto en términos matemáticos, ¿qué es un área? Un área es una integral f de x de A a B, siempre y cuando la función tenga valores positivos. El valor promedio, ¿qué es? Pues una cantidad f barra u f promedio. Y luego el largo del intervalo es b menos a. Entonces lo interesante de todos estos problemas... Se puede calcular el integral así. Ajá, sí, en vez de calcular simplemente multiplico promedio por el largo del intervalo. Y por eso miran que a veces que en física trabajan con cantidades promedios, porque toda la cinemática y todos los problemas de trabajo
al trabajar con un valor promedio se simplifican, ya no tienen que integrar, bueno, promedio por lo que se está moviendo, ya solo trabajo con el valor promedio. En economía muchas veces les dicen el consumidor representativo o el agente económico principal. Entonces lo interesante de este problema, por ejemplo, es que tenemos esta región. Pero lo interesante de encontrar un valor promedio es que si tengo un rectángulo, este rectángulo va a tener la misma área que esta región. Entonces es bien interesante este problema. El área de la región es igual al área del rectángulo. Y para este problema anterior, el último que hicimos, el área de este rectángulo tiene un largo de 9 y una altura de 2. Entonces, si en algún momento no les doy la función, pero les doy el valor promedio y luego les digo qué tan largo es el intervalo, el área de esta región es altura por ancho. ¿Por qué se puede hacer así con un rectángulo? Porque eso es lo que estamos diciendo acá. Área es igual valor promedio, que es esta altura, y largo, que es este B menos A. Pero estamos despejando el área. Estamos despejando el área, sí. Entonces lo interesante es, bueno, en física ya tienen el valor promedio, pero tienen que saber en dónde está localizado el valor promedio. Entonces aquí como que este valor promedio va a estar, como por -3 o -2. Entonces lo único que nos falta es, bueno, ¿cómo encontramos el valor de X para el cual f de X es igual al valor promedio? Lo vamos a tener garantizado que va a existir. Por el momento esto no está tan difícil. Es que no se puede poner más difícil. Entonces ahorita la única dificultad acá es que les tengo que garantizar de que no importa qué problema de valor promedio estemos trabajando, siempre vamos a poder encontrar no solo la coordenada en Y del valor promedio, sino también la coordenada en X. Y esto siempre lo vamos a poder encontrar siempre y cuando la función sea continua. Entonces aquí solo tengo un teorema que garantiza, digamos, que puedo resolver esta ecuación y esta ecuación va a tener sentido. Que el teorema del valor medio es otra forma de escribir, digamos, área de una región es igual a altura rectángulo por el largo. Entonces aquí tenemos que si f es continua en el intervalo a, b, entonces existe un número c o varios para el cual mejor lo voy a poner en singular, para el cual el valor de una función es igual a el valor promedio. Entonces el valor promedio es todavía más importante. No solo va a existir el valor promedio, sino exactamente alguien va a tener el valor promedio. Entonces, digamos, en el ejemplo anterior, lo que nos está diciendo es que vamos a poder encontrar una persona que va a tener exactamente 2 metros de altura. En AB existe un número o varios, un número C, porque como los valores promedios puede que varias personas tengan el valor promedio. Entonces esa persona que tenga 2 metros de altura va a ser nuestro consumidor representativo, y muchas veces las preferencias que él tenga nos van a servir para modelar el comportamiento del resto de las personas, ¿sí? Sí, cierto, aquí en impropias no funciona. Aquí de suerte puede haber, digamos, que encontremos la persona de 2 metros de altura, pero no siempre está garantizado porque obviamente aquí la función no es continua. Entonces, en realidad, esta propiedad funciona solo como para, digamos, el primer problema, el que hice con cosecante, o el problema de 1 partido X, siempre y cuando encuentre el valor promedio
para cualquier número que no sea 0. Si es entre 1 y 10 se puede, entre a la 4 y a la 10 se puede. Ah, sí, ahí tal vez, digamos, ese es un problema que sí, con saber el valor promedio, tal vez si no estamos hablando de alturas de personas, sino tal vez, digamos, qué tanto se ve la luz reflejada de una estrella que no es el sol. Entonces ya el reflejo que nos cae acá es así, 1 partido a la 10, que es muy poquito. Entonces es posiblemente una luminosidad promedio. Sí, y cabal, si ves un valor promedio bajo, uno dice, no, esto como que no es alturas, es otro tipo de contexto. O estás midiendo algo que tiene valores muy pequeños. Entonces este teorema del valor medio, lo que me gusta es que se puede ilustrar geométricamente. Entonces solo ilustrémoslo. Bueno, aquí tenemos la región irregular y luego aquí tenemos el valor promedio. Y esto de acá mide B menos A. Entonces aquí lo que les estoy diciendo es que el rectángulo y el área roja tienen la misma área. O mejor todavía, esta parte que está sobresaliendo y esta parte que está hundida tienen la misma área. Esta de aquí y esta. Como que llenar el espacio. Ajá, llenar el espacio. Entonces es otra aplicación de valor promedio, nivelar ahí irregularidades. Entonces el área roja es igual a lo mismo que al área azul. Entonces solo hagamos un problema más y si nos queda tiempo vemos la dona. Y esto era lo que les decía, que puede ser una aplicación del valor promedio. Quieren en algún momento hacer un objeto que tenga densidad uniforme, pero que tenga las mismas propiedades que un objeto que tiene densidades heterogéneas. Entonces la densidad de una varía de 8 metros de longitud a la densidad lineal es 12 dividido la raíz cuadrada de x más 1. Y va a decir kilogramos por metros, donde la longitud se mide desde el extremo izquierdo hacia el extremo derecho de la varilla. Entonces aquí solo tenemos unas cuantas preguntas. Encuentre la densidad lineal promedio de la varilla. Entonces esta varilla empieza siendo muy pesada al principio, pero luego a medida que nos alejamos como que se pone más ligera. Entonces trabajar con esta varilla en física es bien difícil, pero una varilla que tiene densidad uniforme se trabaja con cierta facilidad. Entonces digamos, ¿cómo encuentro la densidad promedio? La integral de la densidad partido del Sí. 8. Sí, ¿qué tan larga es la varilla? La varilla mide 8 metros. ¿De dónde a dónde integro? Desde la parte izquierda de la varilla, que es 0, y la parte derecha, que ahí mide 8 metros. Entonces aquí escribo la función de densidad, 12 por la raíz cuadrada de... No, 12 por x más 1 a la menos 1 medio. Y luego, digamos, solo integro. Entonces luego, digamos, a qué es igual esta integral. X a más 1 a la menos 1 medio, ¿cuál es su integral? 12 partido 8. Y la raíz cuadrada de x más 1 a la 1 medio, pero luego multiplico, divido por 2. Por 2, ajá. Y luego evalúo de 0 a 8. 24 dividido 8 es 3, ajá. La raíz cuadrada de 9.
menos la raíz cuadrada de 1. Ah, no sé, 8. Ajá, es 8. Entonces 9 menos 1 es 8 y... Ah, pero me faltó este 3. ¿Dónde está este 3? Es 24. Ah, sí, yo creo que es 24, sí. Es el 3 que salió del integral. Sí, 12 por 2 es 24, 24 dividido 8 es 3. Sí, la densidad promedio de la varilla son 24 kilogramos por metro. Entonces esta es la densidad lineal promedio. ¿Cómo es que cambia la densidad de respecto a la... Ah, bueno, es que empieza siendo bien alta y luego se va volviendo más pequeña. ¿Cómo es que? ¿Sí? Es que lo que son entre paréntesis es 2, ¿no? ¿Cuál se sienta el paréntesis? En rayita de la respuesta. Un medio. Más para allá, más para allá. Aquí. No, para la derecha. Aquí. Ah, ya. Hasta el final. Ah, ya. Eso es 2. Ah, sí, gracias, excelente. Sí, 3 por 2. Sí, es que alguien había dicho 8. Yo creo que esto se refería a 24. Ah, sí. Sí. Sí, ok. Sí, es que eso como no tenía mucho sentido, pero igual no importa. Sí, es 3 menos 1 es igual a 2, pero bueno. Entonces solo encontremos donde la posición de la varilla, donde vamos a tener exactamente 6 kilogramos por dividido metro. Donde la densidad es igual a la densidad promedio. Ahora hay que evaluarlo. Ajá, aquí solo hay que ver, digamos, esta es la única pregunta que yo siento que es capciosa. Entonces, ¿dónde igual a 6? ¿Igual a 6 en la integral o igual a 6 en la función de densidad? La función. Ajá. Entonces, aquí tengo que resolver. Cuando P es igual a 6 o ρ. Entonces tengo que encontrar 12 partido de la raíz cuadrada de x más 1 es igual a 6. Entonces aquí solo resuelvo esta ecuación. ¿Y cómo la resuelvo? Puedo dividir por 6. Entonces tengo 2. Esta raíz cuadrada la puedo pasar al lado derecho. Luego elevo todo al cuadrado. Entonces aquí tengo 4 por x más 1 y resto 1. Entonces esto quiere decir que con esta varilla, donde va a estar la densidad promedio va a ser a los 3 metros. Y entonces esto ¿qué significa? Si en física quiero analizar el movimiento cinemático de esta varilla, sus momentos de inercia, cómo se mueve la aceleración, trabajo, puedo reemplazar esta varilla solo por un punto que tiene 6 kilómetros por densidad lineal de 6 kilómetros por metro y que huye una posición de 3 metros. Y ya solo trabajo con este punto. Y esto sería todo. Y por esto es que es bonito trabajar con valores promedios. En vez de trabajar con este problema que es más difícil, solo trabajo con un punto y una posición de 3 metros. Bueno. Entonces, miramos ahorita con estos 5 minutos que nos quedan que podemos ver del problema de la dona. Sí, el del barril ese yo creo que muchos lo hicieron, ese es fácil, solo tenían que integrar esa función cuadrática al cuadrado de menos h medios a h medios. Porque eso es para los que quieren ver el volumen de la dona. ¿Quiénes trabajaron el volumen de la dona? Adiós, Alexandra. Entonces, digamos, ¿qué pasaba con el volumen de una dona? La sección transversal es un círculo de radio R. ¿Cómo me tardé en identificar? Era que era R mayúscula menos X. Ajá.
pero este está centrado en R mayúscula, coma 0. Entonces, por eso es que teníamos aquí, nos vemos más, ¿no? X menos R mayúscula al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R minúscula al cuadrado. Y esto se los daba ya. Entonces, para obtener esta dona, giramos el volumen respecto al eje Y. Entonces, la dona se obtiene al girar el círculo respecto al eje Y. Pero cuando vemos este círculo girado respecto al eje Y, ¿qué tipo de sección transversal vamos a tener? Podemos tener un cilindro o podemos tener una arandela. ¿Con cuál trabajaron, el cilindro o la arandela? Los dos. Pero podemos empezar con la arandela. Entonces, digamos, si tenemos una arandela, como que vamos a tener dos radios. Vamos a tener un radio de aquí para acá tenemos X2 y de aquí para acá tenemos X1. Entonces, cada uno de estos X2 y estos X1 nos va a ser la parte superior y derecha del círculo y el semicírculo izquierdo. Entonces, para una arandela vamos a tener que el volumen es igual a pi. Y la integral, digamos, si estamos integrándola con una arandela, la arandela ¿a qué eje es perpendicular? ¿Al eje X o al eje Y? Es perpendicular al eje Y, porque la arandela comienza acá, luego se va volviendo más pequeña. Entonces, si estamos desde el punto de vista del eje Y, aquí estaríamos teniendo un límite de integración de Y es igual a menos R y este otro es igual a Y es igual a R. Entonces tengo menos RR, X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado de Y. Entonces el paso crítico aquí es cómo encuentro las X's. Tenemos que despejar. Entonces en la ecuación del círculo, despeje X. Entonces aquí esto todo lo tenemos que hacer con orden. Diego, sí encontraste que era una arandela y no entregaron ustedes. Ah, se los entregaron a Lorena, Anika. Entonces luego, ¿qué hacemos? Tengo que tomar una raíz cuadrada y luego tengo que sumarle R. ¿Qué tal, Abner? Trabajaste la dona aquí. Pero, ¿qué problema tenemos? Aquí tenemos un más menos. Entonces el X2 va a tener el más y el X1 va a tener el menos. Entonces ya cuando llegan acá, digamos, ya van bastante encaminados con la expresión, porque entonces lo único que tenemos que hacer aquí es simplificar X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado. Y esto lo voy a simplificar antes de meterlo en la integral para no andar haciendo ahí pi, R menos R, sino simplemente entonces digamos tengo R. No se puede hacer ahí una diferencia. No. Es casi como una diferencia, Entonces, algo que van a ver es que van a haber un montón de y esto es menos, perdón. Van a haber un montón de cancelaciones fortuitas. Entonces, los R cuadrados se van a cancelar. Estas raíces también en cierta forma como que se van a cancelar y lo único que van a sobrevivir son los términos intermedios. Entonces, aquí estoy así es como 2 4, sí, porque todavía no he doblado. 2R raíz cuadrada de R al cuadrado menos Y al cuadrado. Y aquí les va a quedar un menos 2 por R. Y voy a poner aquí más términos cancelados. Pero es que no quiero perder el tiempo con una parte de álgebra. Entonces eso trabajen un poquito. Entonces ya el volumen, ¿a qué es igual? 4R,
pero también tengo el pi, 4 pi r, la integral de menos r a r, la raíz cuadrada de r al cuadrado menos y al cuadrado. Ahí es donde se usa el semicírculo. Entonces, digamos, esta integral la pueden encontrar con sustitución trigonométrica y todo, pero ¿qué es lo más cómodo? Este es un semicírculo de radio R. Entonces, ¿cuál es el área de este semicírculo de radio R? Pi por r al cuadrado dividido 2. Entonces, el volumen es igual a 4 pi r mayúscula por pi r minúscula al cuadrado dividido 2. Ah, sí, gracias, excelente, sí, excelente, y un pi cuadrado. En la otra clase voy a trabajarlo con cilindros, entonces miren en los finales de ambas clases y van a ver que incluso con cilindros uno empieza con una integral diferente, pero si uno la parte en función par, función impar, les queda exactamente la misma integral. Y como pueden ver, este posiblemente no va a ser problema de examen. Ah, no, es que esto. Es que esto fue el tercero. Es que eso es horrible. No entendía qué era lo que pedía. Es que lo que pasa es que hay que encontrar los lados del triángulo equilátero. Y sabemos que un triángulo tiene área de b por h, entonces hay que encontrar la base, hay que encontrar la altura. Lo intentamos. Sí, es que todavía les doy chance que pueden. ¿Y cómo estabas con esto, Diego? Bien, esta sí lo entendí, no, este sí no lo logré hacer. Ah, no la lograste, pero sí, este es el primero. Sí, el primero sí, pero este sí no la logré hacer.